4. Estaba despierto, afirmó Marie Michaud. Habló con total coherencia. De acuerdo, asintió el Dr. Brown. No lo pongo en duda. Si se despertó una vez, se despertará de nuevo. Probablemente solo es cuestión de... Johnny gimió. Sus ojos se abrieron. Estaban en blanco, parcialmente vueltos hacia arriba. Después, pareció ver a Marie y sus ojos se reenfocaron. Sonrió un poco, pero su cara seguía flácida, como si solo sus ojos estuvieran despiertos y el resto de él siguiese durmiendo. Marie experimentó la sensación súbita de que no la miraba a ella sino dentro de ella. Creo que se curará, dijo Johnny. Cuando le limpien la córnea lesionada, el ojo quedará como nuevo. Deberá ser así. Marie soltó una exhalación ronca y Brown la miró. ¿De qué se trata? Habla de mi hijo, susurró. De mi Mark. No, afirmó Brown. Habla en sueños, eso es todo. No confunda una mancha de tinta con una ilustración, enfermera. Sí, de acuerdo, pero ahora no está dormido, ¿verdad? ¿Marie? Preguntó Johnny sonriendo, experimentalmente. Me adormecí, ¿no es cierto? Sí, contestó Brown. Habló en sueños, le dio un susto a Marie. ¿Soñaba algo? No, bueno, no que yo recuerde. ¿Qué dije? ¿Y quién es usted? Soy el Dr. James Brown, tocayo del cantante. Pero yo soy neurólogo. Lo que dijo fue, creo que se curará cuando le limpien la córnea lesionada. Fue eso, ¿verdad, enfermera? Van a operar a mi hijo, dijo Marie. A mi hijo Mark. No recuerdo nada, murmuró Johnny. Supongo que dormía. Miró a Brown. Ahora sus ojos estaban despejados y reflejaban miedo. No puedo levantar los brazos. ¿Estoy paralizado? No, pruebe los dedos. Johnny lo hizo. Se movieron todos. Sonrió. Estupendo, dictaminó Brown. Dígame cómo se llama. John Smith. Muy bien. ¿Y su segundo nombre? No lo tengo. Excelente. ¿Quién lo necesita? Enfermera, baje a su oficina y averigüe quién estará mañana en neurología. Me gustaría iniciarle una serie nueva de exámenes al señor Smith. Sí, doctor, enseguida. ¿Y puede telefonarle a Sam Weizsack? Lo encontraré en su casa o en el campo de golf. Sí, doctor. Y nada de periodistas, por favor. No, claro que no. Marie se fue con un ligero chirrido de sus zapatos blancos. Su hijito se curará, pensó Johnny. Tengo que decírselo sin falta. Doctor Brown, ¿dónde están las tarjetas que me han enviado con buenos deseos? ¿O nadie se acordó de mí? Unas pocas preguntas más, replicó el Dr. Brown, parsimoniosamente. ¿Recuerda cómo se llama su madre? Claro que sí, Vera. ¿Su apellido de soltera? Nason. ¿Cuál es el nombre de su padre? Herbert. ¿Y por qué le dijo que no debían enterarse los periodistas? ¿Cuál es su dirección postal? Distribución rural número 1, Pownal, contestó Johnny inmediatamente. Y luego se interrumpió. Una expresión de cómica sorpresa le cruzó por el rostro. Quiero decir, bueno, ahora vivo en Cliffs Mills, en North Main Street, 110. ¿Por qué demonios le he dado la dirección de mis padres? No vivo con ellos desde los 18 años. ¿Y qué edad tiene ahora? La encontraré en mi carnet de conducir, respondió Johnny. Quiero saber por qué no he recibido tarjetas de mis amigos. ¿Cuánto tiempo hace que estoy en el hospital? Al fin y al cabo, ¿y qué hospital es este?
Este es el STEM Main Medical Center, y ya nos ocuparemos de responder sus restantes preguntas si usted me lo permite. Brown estaba sentado junto a la cama en una silla que había acercado desde el rincón. El mismo rincón donde Johnny había visto antes el pasadizo que llevaba a otra parte. Tomaba notas sobre un tablero con un tipo de pluma que Johnny no recordaba haber visto antes. Tenía un grueso tubo de plástico y una punta fibrosas. Parecía un extraño híbrido de estilográfica y bolígrafo. El solo mirarla revivió aquel temor informe, y Johnny cogió repentinamente la mano izquierda del Dr. Brown con la suya. Sin pensarlo dos veces, su brazo se movió dificultosamente, como si estuvieran adosadas unas pesas invisibles de 30 kilos. Un par debajo del codo y otro par por encima. Apresó la mano del médico entre sus dedos débiles y giró de ella. La extraña pluma dejó un grueso trazo azul sobre el papel. Brown lo observó, al principio solo con curiosidad. Después, su rostro palideció. La penetrante mirada de interés se borró en sus ojos y fue sustituida por otra. Velada, de miedo. Zafó su mano. Johnny no tenía fuerzas para retenerla, y una expresión de repugnancia acusó fugazmente sus facciones, como si le hubiera tocado un leproso. Después, y solo pareció perplejo y desconcertado. ¿Por qué hizo eso, señor Smith? Le falló la voz. En el rostro de Johnny se había estampado un gesto de comprensión gradual. Sus ojos eran los de un hombre que ha visto moverse y deslizarse entre las sombras algo sobrecogedor, algo desmedidamente atroz, que no solo era indescriptible, sino que además era innombrable. Pero era un hecho. Había que nombrarlo. ¿55 meses? Preguntó Johnny roncamente. Casi 5 años, ¿no? Oh, Dios mío, no. Señor Smith, exclamó Brown, ahora totalmente alterado. Por favor, no le conviene excitarse. Johnny levantó la mitad superior del cuerpo, separándola quizá 10 centímetros en la cama, y después se dejó caer hacia atrás con el rostro reluciente de sudor. Sus ojos giraron impotentes en las cuencas. «Tengo 27 años», murmuró. «27. Jesús». Brown tragó saliva y captó un chasquido audible. Cuando Smith le había cogido la mano, había experimentado una súbita acometida de sensaciones desagradables, dotadas de una intensidad infantil. Lo había asaltado imágenes descarnadas de repulsión. Había recordado imprevisiblemente un picnic en el campo al que habían ocurrido cuando tenían 7 u 8 años, y durante el cual se había sentado y había metido la mano en algo tibio resbaladizo. Había vuelto la cabeza y había visto que se trataba de despojos aguzanados de una marmota que había yacido bajo un arbusto de laurel durante todo ese caluroso mes de agosto. Entonces había lanzado un alarido y ahora sentía una parecida necesidad de gritar. Aunque esa sensación menguaba, declinaba, para dejar paso a una interrogante. ¿Cómo lo supo? Me tocó y lo supo. Pero luego prevalecieron implacablemente 20 años de educación, y apartó esa idea. Había incontables pacientes comatosos que despertaban con una conciencia onírica de muchas de las cosas que habían sucedido mientras dormían. El coma, como todo, era una cuestión de grados. Johnny Smith nunca había sido un vegetal. Su electroencefalograma nunca se había nivelado, y si ello hubiera ocurrido, Brown no habría estado hablando ahora con él. A veces estar en coma era un poco como situarse detrás de un espejo con una cara transparente. Para el ojo del observador, el paciente se hallaba totalmente anulado, pero era posible que sus sentidos continuaran funcionando discretamente con su potencia amortiguada.
y este era uno de esos casos, desde luego. Volvió a entrar a Marie Michaud. He confirmado la hora para los exámenes de neurología y el Dr. Weizsäck viene hacia aquí. Creo que Sam deberá esperar hasta mañana para entablar relación con el señor Smith, comentó Brown. Le daremos 5 miligramos de Valium. No quiero sedantes, exclamó Johnny. Quiero salir de aquí. Quiero saber lo que sucedió. Lo sabrá todo a su debido tiempo, respondió Brown. Ahora es importante que descanse. He descansado 4 años y medio. Entonces otras 12 horas no cambiarán nada, sentenció Brown inexorablemente. Pocos minutos después, la enfermera le frotó el brazo con alcohol y entonces sintió el pinchazo de una aguja. Johnny empezó a adormecerse casi enseguida. Desde ese momento le pareció que Brown y la enfermera tenían 4 menos de estatura. Dígame una cosa, por lo menos, murmuró. Su voz parecía llegar desde muy, muy lejos. Súbitamente eso se le antojó inmensamente importante. Esa pluma. ¿Cómo se llama esa pluma? ¿Esta? Brown la tendió desde su portentosa estatura. Un tubo de plástico azul, una punta fibrosa. Es un rotulador marca Flair. Ahora duérmase, señor Smith. Y Johnny se durmió. Pero la palabra lo siguió en su sueño, como un conjuro místico, impregnado de un sentido estúpido. Flair, Flair, Flair. 5. Herb colgó el auricular y lo miró. Lo miró durante un largo rato. Desde la habitación contigua llegaba el sonido del televisor. Casi al máximo del volumen, el predicador oral Roberts disertaba sobre el fútbol y el amor terapéutico de Jesús. Eso tenía algún nexo, pero a Herb se le había escapado aquel nexo. En razón de la llamada telefónica, la voz de oral retumbaba y atronaba. El programa no tardaría en terminar y Oral se despediría de sus oyentes diciéndoles que algo bueno le sucedería. Aparentemente, Oral tenía razón. Mi hijo, pensó Herb. Mientras Vera rezaba pidiendo un milagro, Herb había rezado pidiendo que su hijo muriera. La plegaria que había surtido efecto había sido la de Vera. ¿Qué significaba esto y en qué situación quedaba él? ¿Y cómo reaccionaría ella? Entró en la sala. Vera estaba sentada en el sofá. Sus pies, calzados en unas chinelas elásticas de color rosado, descansaban sobre un escabel. Tenía puesta su vieja bata gris. Comía palomitas de maíz directamente de la sartén donde las había frito. Desde el accidente de Johnny había engordado casi 20 kilos y su tensión sanguínea se había disparado. El médico deseaba someterla a un tratamiento, pero Vera no quería ni oír hablar de eso. Si era la voluntad de Dios que estuviera la tensión alta, alegaba, pues, entonces la tendría. En una oportunidad, Herb le había recordado que la voluntad de Dios nunca la había disuadido de tomar un analgésico cuando le dolía la cabeza. Ella le había respondido con la más dulce de sus sonrisas, de resignación y con su arma más poderosa, el silencio. ¿Quién llamó por teléfono?, le preguntó, sin apartar la vista del televisor. En la TV, Oral rodeaba con el brazo al archiconocido defensa derecho de un equipo de la Liga Nacional. Le hablaba a una multitud silenciosa. El jugador sonreía modestamente. Herb apagó el televisor. ¡Herb Smith! Vera casi volcó las palomitas al levantarse. ¡Estaba mirando! De pronto Herb dijo: Johnny ha despertado. Entonces, las palabras de Vera se le quebraron en la boca. Pareció agazaparse en su asiento, como si él le hubiera asestado un revés. Herb le devolvió la mirada, incapaz de decir algo más, con ganas de alegrarse pero asustado, muy asustado. ¿Johnny?, ella interrumpió.
Tragó saliva y repitió la tentativa. ¿Johnny? ¿Nuestro Johnny? Sí. Conversó con el Dr. Brown durante casi 15 minutos. Aparentemente, no fue lo que ellos temían, un falso despertar. Después de todo, habla coherentemente, puede moverse. ¿Johnny está despierto? Vera se cubrió la boca con las manos. La sartén, que conservaba la mitad de su contenido, resbaló lentamente sobre su regazo y cayó a la alfombra, diseminando palomitas por todas partes. Sus manos le tapaban la mitad inferior del rostro. Encima de ella sus ojos se dilataron más y más hasta que Herb temió, durante un segundo espantoso, que se desprendieran de las órbitas y quedaran colgados de sus pedúnculos. Después se cerraron. Un sonido débil, semejante a un maullido, brotó detrás de sus manos. ¿Vera? ¿Te sientes bien? Oh, mi Dios, te lo agradezco. Se hará tu voluntad. Me devolviste a mi Johnny. Yo lo sabía. Mi Johnny. Oh, Dios amado, yo lo sabía. Te tributaré mi gratitud todos los días de mi vida por mi Johnny. Su voz se elevaba para trocarse en un alarido histérico, triunfal. Él se adelantó, la cogió por las solapas de la bata y la zarandeó. De pronto, el tiempo parecía haberse revertido, doblado sobre sí mismo como una tela extraña. Era como si estuviesen reviviendo aquella noche en que habían recibido la noticia del accidente, comunicada mediante el mismo teléfono instalado en el mismo nicho. Dicho y hecho, pensó Herb Smith absurdamente. Oh, mi Dios, mi precioso Jesús. Oh, mi Johnny, el milagro. Como dije, el milagro. Basta, Vera. Los ojos de su esposa estaban oscuros, velados e histéricos. ¿Lamentas que haya vuelto a despertar? Después de burlarte de mí durante todos estos años, de decirle a la gente que estaba loca. Vera, nunca le he dicho a nadie que estás loca. Lo decías con la mirada, le gritó. Pero nadie ha hecho escarnio de mi Dios, ¿verdad, Herbert? No, respondió él, supongo que no. Te lo advertí. Te advertí que Dios tenía un plan para mi Johnny. Ahora puedes ver que Él pone manos a la obra. De pronto Vera se levantó y dijo, debo ir a reunirme con Johnny, debo decírselo. Se encaminaba hacia el armario donde colgaba su abrigo, aparentemente ajena al hecho de que estaba en bata y camisón. Sus facciones estaban estáticas. Le recordaba de una manera extravagante y casi blasfema al aspecto que había tenido el día de su boda. Sus chinelas rosadas hacían crujir las palomitas de maíz esparcidas por el suelo. Vera, debo comunicarle el plan de Dios. Vera. Se volvió hacia él, pero sus ojos estaban muy lejos con su Johnny. Herb se acercó a ella y le colocó las manos sobre los hombros. Dile que le amas, que rezaste, que esperaste, que velaste. ¿Quién tiene más derecho? Eres su madre. ¿Supiste por él? ¿Acaso no te he visto sufrir por él durante los últimos 5 años? No lamento que vuelva a estar entre nosotros. No fue justo que dijeras eso. No creo poder tomarlo como lo tomas tú, pero no lo lamento. Yo también sufrí por él. ¿De veras? Su mirada era dura, orgullosa, incrédula. Sí. Y te diré algo más, Vera. Cerrarás el pico y no hablarás de Dios, ni de milagros, ni de grandes planes hasta que Johnny esté en pie y pueda. Diré lo que debo decir. Lo interrumpió Vera. Y pueda meditar sus actos. O sea que le darás la oportunidad de sacar sus propias conclusiones, Vera, antes de atosigarle. No tienes derecho a hablarme así, Herb. Ningún derecho. Ejercite el derecho que me otorga mi condición de padre de Johnny, replicó él hoscamente. Quizás por última vez en mi vida. Y será mejor que no te cruces en mi camino, Vera, ¿entiendes?
Ni tú, ni Dios, ni el bendito Jesús, ¿me explicó? Vera lo fulminó con la mirada y no contestó. Ya le resultará bastante difícil acostumbrarse a la idea de que ha pasado 4 años y medio a oscuras. No sabemos si podrá volver a caminar. No obstante la intervención del fisioterapeuta, sabemos que tendrán que operarle los ligamentos. Si él está dispuesto a intentarlo. Nos los advirtió Weisak. Probablemente le operarán más de una vez y deberá someterse a más tratamientos, muchos de los cuales serán espantosamente dolorosos. De modo que mañana te limitarás a desempeñar tu papel de madre. No te atrevas a hablarme así. No te atrevas, dijo Vera. Si empiezas a pronunciar sermones, Vera, te sacaré de su habitación arrastrándote por los cabellos. Ella le miró, pálida y temblorosa. El regocijo y la furia batallaban en sus ojos. Será mejor que te vistas, añadió Ger. Debemos ponernos en marcha. El viaje hasta Bangor fue largo y silencioso. La dicha que debían haber experimentado en común no se manifestaba. Solo el júbilo vehemente y militante de Vera. Viajaba muy erguida en el asiento vecino al del conductor, con la Biblia sobre el regazo, abierta en el Salmo 23. 6. A las 9:15 de la mañana siguiente, Mary entró en la habitación de Johnny y dijo: «Su madre y su padre están aquí, si quiere verles». «Sí, me gustaría». Esa mañana se sentía mucho mejor, más fuerte y menos desorientado, pero la idea de verles le asustaba un poco. En el plano de su recuerdo consciente los había visto hace aproximadamente 5 meses. Su padre trabajaba en los cimientos de una casa que probablemente ya estaba en pie desde hace 3 años o más. Su madre le había servido habas guisadas en casa y un pastel de manzanas como postre, y había refunfuñado que estaba cada día más flaco. Cuando la enfermera Merris se volvía para irse, la retuvo débilmente con la mano. ¿Tienen buen aspecto? Quiero decir, ¿están muy bien? Oh, claro, están estupendos. Ahora solo puede pasar media hora con ellos. Esta tarde dispondrán de más tiempo si los exámenes neurológicos no le agotan demasiado. ¿Orden del Dr. Brown? Ajá, y también del Dr. Weisak. Está bien, por ahora. No sé hasta cuándo aguantaré que me empujen y me manejen. Marie vaciló. ¿Desea algo?, preguntó Johnny. No. Ahora no. Debe de estar ansioso por ver a sus padres. Les haré pasar. Esperó, nervioso. La otra cama estaba vacía. Habían sacado al paciente canceroso mientras Johnny dormía bajo los efectos del Valium. Se abrió la puerta. Entraron su madre y su padre. Johnny experimentó una sensación simultánea de conmoción y alivio. Conmoción porque habían envejecido, eso era cierto. Alivio porque los cambios que se habían producido en ellos aún no parecían mortales. Y si se podía decir esto de ellos, quizá también se podría decir de él. Pero había algo había cambiado en él. Había cambiado tan drásticamente y esto sí podía ser mortal. Este fue lo único que tuvo tiempo de pensar antes de que su madre le rodeara con los brazos, impregnándolo con el fuerte aroma de violetas que se desprendía de su bolsita perfumada y susurrándole: «Gracias a Dios, Johnny, gracias a Dios. Gracias a Dios que estás despierto». Él la abrazó a su vez lo mejor que pudo. Sus brazos aún carecían de fuerza suficiente para apretar y se aflojaron rápidamente, y de pronto, en 6 segundos, supo en qué condiciones se hallaba, lo que pensaba y lo que iba a sucederle. Después eso se eclipsó, borrándose como el sueño del corredor oscuro. Pero cuando ella aflojó el brazo para mirarle, la expresión de júbilo fanático de sus ojos había sido sustituida
por otra de consideración más reflexiva. Las palabras parecieron brotar espontáneamente de los labios de él. Toma el medicamento que te han recetado, mamá, es lo mejor. Los ojos de Vera se dilataron. Se humedeció los labios y entonces Heath se adelantó para colocarse a su lado, con los ojos desbordantes de lágrimas. Había perdido un poco de peso, no tanto como el que Vera había ganado, pero estaba visiblemente más delgado. Perdía rápidamente el pelo, pero su rostro era el mismo de siempre, plácido y sencillo, y muy amado. Sacó un pañuelo de grandes dimensiones del bolsillo posterior y lo usó para enjuagarse los ojos. Después tendió la mano. «Hola, hijo», exclamó, «me alegra tenerte de vuelta». Johnny estrechó la mano de su padre lo mejor que pudo. Sus dedos pálidos y débiles desaparecieron dentro de la mano roja de Herb. Johnny los miró, alternadamente. Su madre vestida con un voluminoso traje sastre azul, su padre con una americana a cuadros realmente horribles que debería haber pertenecido, por su aspecto, a un vendedor de aspiradoras de Kansas, y prorrumpió en llanto. «Lo siento», dijo, «lo siento, pero...» «Sigue», dijo Vera, mientras se sentaba en la cama junto a él. Ahora sus facciones estaban serenas y despejadas. Reflejaban más sentimientos maternales que demencia. «Sigue llorando, a veces es lo mejor». Y Johnny le hizo caso. 7. Heath le informó que la tía Germaine había muerto. Vera le informó que finalmente habían recaudado los fondos para construir el salón comunal de Pownall y que habían empezado a levantar el edificio un mes atrás. Apenas se había derretido la escarcha que cubría la tierra. Herb acotó que él había pujado en la licitación, pero suponía que el coste de un trabajo bien hecho era demasiado alto y no querrían pagarlo. «Oh, cállate, mal perdedor», dijo Vera. Hubo una breve pausa y entonces Vera retomó la palabra. «Espero que sepas comprender que tu recuperación ha sido un milagro de Dios, Johnny». Los médicos habían perdido las esperanzas por completo. En Mateo, capítulo 9, leemos: «Vera», la amonestó Herb. «Claro que fue un milagro, mamá, lo sé», contestó Johnny. «¿Lo sabes?» «Sí, y quiero hablar de eso contigo, oír lo que piensas acerca de su significado, apenas esté nuevamente en pie». Ella le estudiaba con la boca abierta. Johnny miró a su padre, de soslayo, y sus ojos se encontraron fugazmente. Johnny captó una expresión de gran alivio en los de su padre. Este hizo un ademán imperceptible con la cabeza. «¿Una conversación?», proclamó Vera. «Mi hijo se ha convertido. ¡Oh, alabado sea Dios!». «Silencio, Vera», intervino Herb. «Cuando estás en un hospital, es mejor alabar a Dios en voz baja. No entiendo cómo alguien podría negar que se trata de un milagro, mamá. Y vamos a hablar mucho acerca de esto, apenas salga de aquí». «Vendrás a casa», sentenció ella. «Volverás al hogar donde te criaste. Te cuidaré hasta que termines de curarte y rezaremos juntos para que nos comprendan». Él le sonreía, pero debía hacer un esfuerzo para que la sonrisa no se le borrara. «Ya lo creo. Mamá, ¿quieres hacer el favor de ir a la sala de enfermeras y preguntarle a Marie si puede servirme un zumo? ¿O quizás un ginger ale? Supongo que he perdido la costumbre de hablar y la garganta...». «Claro que sí», Vera lo interrumpió besándole la mejilla y se levantó. «Oh, estás muy delgado, pero ya me ocuparé de eso cuando vuelvas a casa». Salió de la habitación y al pasar frente a Herb le echó una sola mirada triunfal. Oyeron el repiqueteo de sus zapatos en el corredor. «¿Cuánto hace que está así?», preguntó Johnny en voz baja. Herb meneó la cabeza. «Empeoró gradualmente a partir de tu accidente, pero todo había empezado mucho antes, tú lo sabes. ¿Lo recuerdas?
En el sur hay personas que manipulan serpientes. Yo les definiría como locas. Tu madre no hace eso. Pero dime, ¿cómo te encuentras, Johnny? ¿De verdad? No lo sé, respondió Johnny. Papá, ¿dónde está Sarah? Herb se inclinó hacia adelante y unió sus manos entre las rodillas. No me gusta decirte esto, John, pero ¿se ha casado? Herb no contestó. Sin mirar de frente a Johnny hizo un ademán afirmativo con la cabeza. Dios mío, exclamó Johnny inexpresivamente. Era lo que me temía. Va a hacer 3 años que se casó con Walter Hazlitt, un abogado. Tuvieron un varón. Johnny, nadie creía que realmente ibas a despertar, excepto tu madre, por supuesto. Ninguno de nosotros tenía ninguna razón para creer que despertarías. Ahora su voz temblaba, enroquecida por el remordimiento. Los médicos dijeron... Bueno, no importa lo que dijeron. Incluso yo me di por vencido. Aborrezco tener que confesarlo, pero es la verdad. Lo único que puedo decirte es que trates de entender mi actitud y la de Sarah. Intentó contestar que entendía, pero lo único que consiguió articular fue una especie de extraño graznido. Su cuerpo se sentía enfermo y viejo, y súbitamente naufragó en un sentimiento de pérdida. El tiempo perdido pesaba realmente sobre él, como un cargamento de ladrillos, un elemento concreto, no un concepto vago. No te desanimes, Johnny. Hay otras cosas, cosas buenas. Necesitaré acostumbrarme, logró balbucear. Sí, yo lo sé. ¿La ves? ¿La ves a veces? Nos escribimos de cuando en cuando. Nos conocimos después de tu accidente. Es una chica simpática, muy simpática. Sigue dando clases en Clips, pero creo que dejará su puesto en junio. Es feliz, Johnny. Estupendo, murmuró él con voz pastosa. Me alegra que alguien lo sea. Hijo. Espero que no estén intercambiando secretos, exclamó Ver Smith, animadamente, cuando volvió a la habitación de repente. Llevaba en la mano una jarra llena de hielo. Dijeron que aún no estás en condiciones de beber zumos de fruta, Johnny, así que te he traído el ginger ale. Está bien, ma. Gracias. Vera miró alternadamente a Herb y a Johnny, y luego una vez más a Herb. ¿Han estado intercambiando secretos? ¿Por qué esas caras largas? Solo le decía a Johnny que tendrá que trabajar duro si quiere salir de aquí, replicó Herb. Deberá hacer mucha fisioterapia. ¿Y por qué tenéis que hablar de eso ahora? Vertió el ginger ale en el vaso de Johnny. Todo se arreglará, ya verás. Metió una pajita flexible en el vaso y se lo alcanzó. Johnny lo bebió todo. Tenía un sabor amargo. Capítulo 7. 1. Cierre los ojos, dijo el doctor Weizsäcker. Era un hombre menudo, regordete, con una melena de dimensiones increíbles y patillas como espátulas. Johnny no podía acostumbrarse a semejante cabellera. En 1970, un hombre con tanto pelo había tenido que liarse a puñetazos con todos los bares del este de Maine. Y si dicho hombre tenía la edad de Weizsäcker, lo habrían considerado un candidato ideal para el manicomio. Vaya melena, hombre. Cerró los ojos. Tenía la cabeza cubierta de electrodos. Estos se hallaban conectados con cables que alimentaban la consola de un encefalógrafo embutido en la pared. El doctor Brown y una enfermera se hallaban junto a la consola, de cuyo interior emergía parsimoniosamente una hoja ancha de papel cuadriculado. Johnny había preferido que la enfermera fuese Marie Michaud. Estaba un poco asustado. El doctor Weizsäcker le tocó los párpados y Johnny dio un brinco. Vamos, quédese quieto, Johnny. Estos son los últimos. Aquí mismo.
Está bien, doctor, dijo la enfermera. Un zumbido tenue. Estupendo, Johnny. ¿Se siente cómodo? Es como si tuviera monedas sobre los párpados. ¿De verdad? Enseguida se acostumbrará. Ahora permita que le explique el procedimiento. Le pediré que imagine visualmente una serie de objetos. Dispondrá de 10 segundos para cada uno. Y en total serán 20 objetos, ¿se entiende? Sí. Muy bien, pues empecemos. Doctor Brown, ¿todo listo? Todo listo. Excelente. Johnny, le pido que vea una mesa. Sobre esta mesa descansa una naranja. Johnny pensó en eso. Ve una mesita para jugar a las cartas con patas plegables de acero. Sobre ella descansaba un poco hacia un costado una gran naranja con la palabra Sunkins estampada sobre su piel rugosa. Bien, asintió Weizsäck. ¿Este artefacto ve mi naranja?, preguntó Johnny. Vaya, bueno, sí la ve, simbólicamente quiero decir. El aparato traza sus ondas cerebrales. Estamos buscando bloqueos, Johnny, áreas lesionadas, posibles indicios de presión intracraneal. Ahora le pido que se atenga a las preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora le pido que vea un televisor. Está encendido, pero no sintoniza ninguna emisora. Johnny vio el televisor, que estaba en su apartamento, que había estado en su apartamento. La pantalla mostraba una nieve gris radiante. Las puntas de la antena portátil estaban envueltas en papel de aluminio para mejorar la recepción. Bien. Continuó entonces la serie, pero al llegar al 11º elemento, Weizsäck dijo: Ahora le pido que vea una mesa de picnic a la izquierda de un prado. Johnny pensó en eso y vio mentalmente una silla de jardín. Frunció el entrecejo. ¿Ocurre algo? No, nada, respondió Johnny. Pensó con más vehemencia. Picnics, salchichas de Viena, un brasero de carbón. ¿Acaso es tan difícil ver mentalmente una mesa de picnic?, se preguntó. Has visto tantas, quizás 1 millar de ellas en tu vida, pensó. Llega a ella mediante asociaciones de ideas. Cucharas y tenedores de plástico, plásticos de cartón, su padre tocando con un gorro de cocinero, empuñando un tenedor largo en una mano y luciendo un delantal atravesado por una leyenda escrita con trémulas frases: El cocinero necesita un trago. De pronto vio a su padre cómo preparaba hamburguesas, y entonces todos podrían ir a sentarse a la... Ahí se aproximaba. Johnny sonrió, y su sonrisa se desvaneció enseguida. Esta vez, la imagen que afloró en su mente fue la de una hamaca. Mierda. ¿La mesa de picnic no aparece? Es muy extraño. No puedo terminar de imaginarla. Quiere decir, solo que es, pero no la veo mentalmente. ¿Es extraño o no es extraño? No se preocupe, pruebe con esto. Un mapamundi que descansa sobre el capó de una camioneta. Eso fue fácil. Al llegar al 19º elemento, un bote de remos que descansaba al pie de la placa de una calle. ¿Quién inventa estas cosas?, se preguntó Johnny. Se repitió el fenómeno. Era descorazonador. Vio un balón para jugar en la playa que descansaba junto a una lápida. Se concentró aún más, y vio un viaducto. Weizsäck lo apaciguó y poco después le quitaron los cables de la cabeza y de los párpados. ¿Por qué no podía ver esos elementos?, inquirió mirando alternadamente a Weizsäck y a Brown. ¿En qué consiste el problema? Pues bueno, es difícil contestar con precisión esas preguntas, dijo Brown. Tal vez se trata de una especie de amnesia localizada, o quizás el accidente destruyó una pequeña porción de su cerebro, quiero decir, una zona realmente microscópica.
No sabemos con exactitud en qué consiste el problema, pero es muy obvio que ha perdido una serie de recuerdos latentes, que hemos identificado por azar. Probablemente usted tropezará con otros. Sufrió una lesión en la cabeza cuando era pequeño, ¿verdad?, preguntó Weizak bruscamente. Johnny lo miró con expresión dubitativa. Tiene una vieja cicatriz, añadió Weizak. Existe una teoría, Johnny, apuntalada por numerosos datos estadísticos, que distan mucho de haber sido completados, acotó Brown, con tono casi petulante. Es cierto, pero dicha teoría postula que las personas que tienden a recuperarse de un estado de coma de larga duración son aquellas que han sufrido previamente algún tipo de lesión cerebral. Es como si la primera lesión hubiera activado en el cerebro un proceso de adaptación que le permite sobrevivir a la segunda. Eso no ha sido demostrado, interrumpió Brown. Parecía desaprobar incluso que Weizak hubiera tocado el tema. La cicatriz existe, insistió Weizak. ¿No recuerda lo que le sucedió a Johnny? Sospecho que debió de sufrir un desvanecimiento. ¿Se cayó de la escalera? ¿Un accidente de bicicleta quizá? La cicatriz indica que ocurrió cuando no era más que un crío. Johnny pensó afanosamente y después hizo un ademán negativo. ¿Se lo han preguntado a mis padres? Ninguno de ellos recuerda que haya sufrido una lesión en la cabeza. ¿A usted no se le ocurre nada? Por un momento le pareció que sí. Un recuerdo de humo, negro, grasiento, que olía a caucho, frío. Después se eclipsó. Johnny meneó la cabeza. Weizak suspiró y se encogió de hombros. Debe de estar cansado. Sí, un poco. Brown se sentó sobre el borde de la mesa de reconocimiento. Son las 11 menos cuarto. Esta mañana ha trabajado mucho. Si quiere, el Dr. Weizak y yo contestaremos algunas de sus preguntas y después irá a echar un sueñecito en su habitación, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió Johnny. Las fotos que tomaron de mi cerebro... El estudio TAC, respondió Weizak. La tomografía axial computarizada. El estudio TAC consiste en realidad en una serie de radiografías del cerebro, Johnny. La computadora da relieve a las imágenes y... ¿Qué reveló?, interrumpió Johnny. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué es esto de cuánto tiempo me queda?, exclamó Brown. Parece un parlamento de una vieja película. He oído que las personas que se recuperan de comas prolongados no siempre duran mucho, dijo Johnny. Tienen recaídas. Es como si una bombilla se iluminara al máximo antes de quemarse definitivamente. Weizak lanzó una carcajada rotunda, sonora, y fue casi milagroso que no se ahogara con la goma de mascar. ¿Cree que Jim y yo somos principiantes en esta especialidad? Caramba, somos neurólogos, lo que ustedes los norteamericanos llaman talentos de primera, y esto significa que cuando se trata de las funciones del cerebro humano, solo somos estúpidos, en lugar de ser perfectos ignorantes. Así que le informo que efectivamente ha habido recaídas, pero ese no es su caso. Creo que podemos afirmarlo, ¿no es cierto, Jim? Sí, contestó Brown. No hemos encontrado nada que pueda definirse como una lesión importante. Johnny, en Texas vive un tipo que estuvo 9 años en coma. Ahora es gerente de créditos de un banco y hace 6 años que desempeña ese cargo. Antes fue cajero durante 2 años. En Arizona hay una mujer que pasó 12 años en coma. Algo falló en la anestesia cuando estaba dando a luz. Ahora anda en una silla de ruedas, pero está viva y lúcida. Salió del coma en 1969 y conoció a la criatura que había alumbrado 12 años atrás. La criatura estaba en 7º grado y era una alumna distinguida. ¿Yo tendré que andar en una silla de ruedas?, preguntó Johnny. No puedo estirar las piernas. Los brazos están un poco mejor, pero las piernas...
Su voz se apagó gradualmente y meneó la cabeza. Los ligamentos se acortan, explicó Weizsäck. ¿Entiende? Esa es la razón por la que los pacientes que permanecen largo tiempo en coma empiezan a colocarse en lo que denominamos posición prefetal. Pero ahora sabemos más que antes acerca de la degeneración física que se produce durante el estado de coma, y nos hallamos en mejores condiciones para detenerla. La fisioterapeuta del hospital le hizo ejecutar ejercicios regularmente, incluso mientras dormía, y cada paciente reacciona ante el coma de manera distinta. Su deterioro ha sido muy lento, Johnny. Como usted dice, sus brazos reaccionan notablemente y conservan su aptitud, pero es cierto que ha habido un menoscabo. Su tratamiento será largo y... ¿acaso debo mentirle? Bueno, la realidad es que creo que no. Será largo y doloroso. Le hará llorar. Es posible que termine por odiar a su fisioterapeuta. Es posible que termine por enamorarse de su cama y le operarán. Solo una vez, si tiene muchísima suerte, pero quizás hasta 4 veces, para estirarle los ligamentos. Estas operaciones se realizan desde hace poco tiempo. El éxito podrá ser total, parcial o nulo, y sin embargo pienso que, con la ayuda de Dios, volverá a caminar. No creo que jamás pueda esquiar o saltar obstáculos, pero es posible que corra y seguramente nadará. Gracias, respondió Johnny. Experimentó un súbito acceso de afecto por ese hombre de acento extranjero y melena extravagante. Quería hacer algo por Weizsäck como compensación, y ese sentimiento fue acompañado por el deseo, casi la necesidad de tocarle. Estiró súbitamente las manos y tomó entre ellas la de Weizsäck. Era una mano grande, surcada por arrugas profundas, cálida. ¿Y bien?, murmuró Weizsäck afablemente. ¿Qué significa esto? Y de pronto las cosas cambiaron. No habría podido explicar de qué manera, pero de pronto Weizsäck se le apareció muy nítidamente. Weizsäck pareció adelantarse, recortando contra una luz hermosa, clara. Todas las señales y lunares y rasgos del rostro de Weizsäck sobresalieron en relieve, y cada rasgo contó su propia historia. Empezó a entender. «Deme su billetera», dijo Johnny. «¿Mi qué?» Weizsäck y Brown intercambiaron una mirada de sorpresa. «En su billetera hay una foto de su madre y la necesito», insistió Johnny. «Por favor». Weizsäck miró un momento la vista del rostro de Johnny y después metió la mano lentamente bajo la bata y extrajo una billetera, abultada y deforme. «¿Cómo supo que llevo conmigo una foto de mi madre?» «Ha muerto. Murió cuando los nazis ocuparon Varsovia». Johnny arrebató la billetera de la mano de Weizsäck. Tanto este como Brown parecían perplejos. Johnny la abrió, ignoró los compartimentos de plástico para fotos y hurgó en Candy en la parte posterior, deslizando los dedos entre viejas tarjetas de visita, facturas saldadas, un cheque cancelado, una entrada a un mitin político. Encontró una pequeña instantánea plastificada. La foto mostraba a una mujer joven, de facciones vulgares, con el cabello recogido bajo un pañuelo de cabeza. Su sonrisa era radiante y juvenil. Retenía la mano de un niño. Junto a ella estaba un hombre vestido con el uniforme del ejército polaco. Johnny apretó la foto entre las manos y cerró los ojos, y hubo una oscuridad fugaz, de la que después salió velozmente un carromato. No, un carromato no, un carruaje fúnebre. Un carruaje fúnebre tirado por caballos. Las lámparas habían sido amortiguadas con bolsas negras. Claro que era un carruaje fúnebre, porque estaban muriendo por centenares. Sí, por millares. No podían competir con los Panzers, con la Wehrmacht, la caballería del siglo XIX, contra los tanques y las ametralladoras, explosiones, alaridos, hombres agonizantes, un caballo despanzurrado que revolvía desesperadamente los ojos,
mostrando la esclerótica, con un camión volcado detrás de él, y siguen arremetiendo. Weizak arremete, erguido, sobre los estribos, blandiendo el sable bajo la lluvia sesgada de fines del verano de 1939, seguido por sus hombres, bamboleándose en el lodo. La torreta artillada del tanque Tiger lo rastreaba, le apunta, dispara, y de pronto su cuerpo desaparece. Por debajo de la cintura, el sable vuela despedido de su mano, y camino abajo hasta Varsovia. El lobo nazi anda suelto por Europa. «Realmente esto no puede seguir», exclamó Braun, con voz remota y ofuscada. «Se está excitando demasiado, Johnny». Las voces llegaban desde muy lejos, desde un corredor del tiempo. «Ha entrado en una especie de trance», dictaminó Weizak. Aquí dentro, hace calor. Sudaba porque la ciudad está incendiada. La gente huye por millares. Un camión zigzaguea rugiendo por tina, calle adoquinada, y la parte posterior del camión está llena de soldados. Soldados alemanes que agitan las manos, tocados con cascos de acero, y ahora la mujer joven no sonríe, sino que huye. No hay ninguna razón para que huya. El niño ha sido enviado a un lugar seguro, y ahora el camión salta sobre el bordillo. El guardabarros le embiste, le fractura la cadera y la despide a través de la luna de un escaparate y cae dentro de una relojería. Y empiezan a sonar campanadas, las campanadas de la hora. La hora que marca la campanada es... «Las 6», dijo Johnny con voz pastosa. Sus ojos habían girado en las órbitas y mostraban las escleróticas tensas, hinchadas. El 2 de septiembre de 1939, y todos los cuchillos cantan. «Dios mío, ¿qué es esto?», susurró Weizak. La enfermera se había acurrucado contra la consola del encefalógrafo, pálida y asustada. Ahora, todos estaban asustados porque la muerte flota en el aire. Aquí siempre flota en el aire, en este hospital. Olor de éter. Gritan en la casa de la muerte. Polonia ha muerto. Polonia ha caído ante la guerra relámpago. La Blitzkrieg de la Wehrmacht. Fractura de cadera. El hombre de sí no pide agua. Pide, ella recuerda. El niño está a salvo. ¿Qué niño? No lo sabe. ¿Cómo se llama a ellas? No lo recuerda. Solo recuerda que... El niño está a salvo, dijo Johnny de repente, con voz pastosa. Esto no puede seguir, repitió Braun. ¿Qué sugieres que hagamos?, inquirió Weizak con voz crepitante. Ha ido demasiado lejos para... Las voces se extinguen. De repente, las voces están lejos. Las voces están bajo las nubes. Todo está bajo las nubes. Europa está bajo las nubes de la guerra. Todo está bajo las nubes menos los picos de las montañas de Suiza. Suiza, y ahora ella se llama Borens. Su nombre, el Johanna Borens, y su marido, el ingeniero o arquitecto cualquiera que sea su profesión, de quienes construyen puentes. Los construyen en Suiza, y hay leche de cabra, queso de cabra, un bebé. Oh, dolores de parto. Dolores de parto son tremendos y ella necesita drogas, morfina. Johanna Borens. Debido a la cadera fracturada se ha curado. Se ha dormido, pero ahora se despierta y prorrumpe en alaridos cuando la pelvis de la mujer se dilata para dejar pasar al bebé. Un bebé. 2 y 3 y 4. No nacen todos simultáneamente. No. Son la cosecha de años. Son los bebés. Johnny canturreó y entonces habló con voz de mujer. Una voz que no era en absoluto la suya. Era una voz de mujer.
Después brotó de su voz una canción en jerigonza. «¿En nombre de Dios qué?», empezó a decir Brown. «Pelaco, eso es Pelaco», exclamó Waysack. Tenía los ojos desencajados, las facciones pálidas. «Es una canción de cuna y le está cantando en polaco. Dios mío, ¿qué es esto?». Waysack se inclinó hacia adelante como si quisiera atravesar los años junto con Johnny, como si quisiera sortearlos, como si quisiera cruzar un puente en Turquía, después un puente en algún lugar caluroso. ¿Acaso es Laos? No lo sé. Perdimos a un hombre allí, perdimos a Hans. Después un puente en Virginia, un puente sobre el río Rappahannock y otro puente en California. Ahora hemos solicitado la nacionalidad y asistimos a clase en una pequeña habitación calurosa en el fondo de una estafeta donde siempre huele a cola. Corre el año 1963, noviembre, y cuando oímos que han asesinado a Kennedy en Dallas, lloramos. Y cuando el crío saluda el ataúd de su padre, piensa, el niño está a salvo. Y esto le trae recuerdos de algo ardiente, de un gran calor y una gran aflicción. ¿Qué niño? Ella sueña con el niño, lo cual hace que le duela la cabeza, y el hombre muere. Helmut Borens muere y ella y los niños viven en Carmel, California, en una casa en... No veo la placa con el nombre de la calle. Está en la zona muerta, como el bote de remos, como la mesa de picnic en el Prado. Está en la zona muerta, como Varsovia. Los chicos parten. Ella asiste a las ceremonias de graduación de cada uno de ellos y le duele la cadera. Uno muere en Vietnam. Los restantes se encuentran bien. Uno de ellos construye puentes y se llama Johanna Borens. Y ahora, cuando está sola en medio de la noche, a veces piensa en la oscuridad, donde se oye el tic-tac del reloj. Piensa, el niño está a salvo. Johnny levantó la vista hacia ellos de repente. Experimentaba una sensación extraña en la cabeza. El halo peculiar que había rodeado a Waysack había desaparecido. Se sentía reencontrado consigo mismo, pero débil y sentía náuseas. Miró un momento la fotografía que conservaba entre las manos y la devolvió. «Johnny», dijo Brown, «¿se siente usted bien?» «Cansado», murmuró. «¿Puede explicarnos lo que sucedió?» Miró a Waysack. «Su madre vive», afirmó. «No, Johnny, murió hace muchos años en la guerra. Un camión que transportaba tropas alemanas la despidió a través de la luna de un escaparate y cayó dentro de una relojería», prosiguió Johnny. «Se despertó en un hospital con amnesia. No tenía documentos de identificación. Adoptó el nombre de Johanna y un apellido. El apellido no lo recuerdo, pero cuando terminó la guerra se fue a Suiza y se casó con un suizo, un ingeniero según creo. Se especializaba en la construcción de puentes y se llamaba Helmut Borens, de modo que su nombre de casada es Johanna Borens». Los ojos de la enfermera se iban dilatando cada vez más. Las facciones del doctor estaban tensas, ya fuera porque había llegado a la conclusión de que Johnny les tomara el pelo a todos, o quizá porque no le gustaba que le desquiciaran su pulcro programa de pruebas. Pero el rostro de Waysack ostentaba una expresión mansa y pensativa. «Ella y Helmut Borens tuvieron 4 hijos», continuó Johnny con esa misma voz serena, desvaída. «Su profesión la obligó a viajar por todo el mundo. Estuvo un tiempo en Turquía, en algún país del lejano oriente, creo que era Laos, o tal vez Camboya. Después vino aquí, primeramente a Virginia, después a algunos otros lugares que no identifiqué. Finalmente fue a California. Él y Johanna se convirtieron en ciudadanos norteamericanos. Helmut Borens ha muerto. Uno de sus hijos también ha muerto. Los otros viven y están bien. Pero a veces
Ella sueña con usted, y en sueños piensa, el niño está a salvo. Sin embargo, no recuerda su nombre. Su nombre, el de usted. Quizá piense que es demasiado tarde. ¿California?, musitó Weizsäck pensativamente. Sam, intervino el Dr. Brown. Realmente no debes alentarle. ¿En qué lugar de California? En Carmel, junto al mar. Pero no puedo decirle el nombre de la calle. Estaba allí, pero no lo vi. Estaba en una zona muerta, como la mesa de picnic y el bote de remos. Pero se encuentra en Carmel, California. Johanna Lawrence. No es vieja. No, claro que no sería vieja, respondió Weizsäck con el mismo tono meditabundo, lejano. Solo tenía 24 años cuando los alemanes invadieron Polonia. Debo insistir, Dr. Weizsäck, exclamó Brown hoscamente. Weizsäck pareció salir de una meditación profunda. Miró hacia en torno como si viese por primera vez a su colega más joven. Claro, por supuesto. Claro que debe insistir, y la sesión de preguntas y respuestas de Johnny ya ha terminado, aunque creo que él nos ha dicho más de lo que nosotros le hemos dicho a él. Eso es absurdo, sentenció Brown, tajante. Y Johnny pensó, tiene miedo, está muerto de miedo. Weizsäck sonrió a Brown y después a la enfermera. Esta estudiaba a Johnny como si se tratara de un tigre encerrado en una jaula endeble. No hable de esto, enfermera, ni con su supervisora, ni con su madre, ni con su hermano, ni con su amante, ni con su confesor, ¿me entiende? Sí, doctor, respondió la enfermera. Pero va a hablar, pensó Johnny, y después miró a Weizsäck. Y él lo sabe. 2. Durmió durante casi toda la tarde. Aproximadamente a las 4 le transportaron en una camilla rodante por el pasillo hasta el ascensor. Le bajaron en la sala de neurología y le sometieron a nuevos exámenes. Johnny lloró. Parecía ejercer poco dominio sobre las funciones que se supone que los adultos deben estar en condiciones de controlar. En el trayecto de regreso a su habitación, se orinó encima y tuvieron que cambiarle de ropa como si fuera un bebé. El primer acceso de profunda depresión, que distó mucho de ser el último, le acometió. Le arrastró como si fuera un peso inerte y él deseó estar muerto. La depresión fue acompañada por un sentimiento de autocompasión y pensó que eso era muy injusto. Se había convertido en un Rip Van Winkle. No podía caminar. Su chica se había casado con otro hombre y su madre era presa de un fanatismo religioso. No veía en el futuro nada que lo estimulara a vivir. Cuando estuvo de nuevo en su habitación, la enfermera le preguntó si deseaba algo. Si hubiera sido Marie, le había pedido un vaso de agua enlatada, pero Marie había terminado su turno a las 3. No, contestó, y se volvió de cara a la pared. Al cabo de poco tiempo se durmió. Capítulo 8. 1. Esa tarde sus padres pasaron una hora con él y Vera le dejó un paquete de folletos. Nos quedaremos hasta el fin de semana, anunció Herb. Y después, si sigues bien, volveremos por un tiempo a Pownall, pero te visitaremos todos los fines de semana. Quiero quedarme con mi hijo, proclamó Vera en voz alta. Será mejor que no, mamá, respondió Johnny. La depresión se había mitigado un poco, pero recordaba que había sido tenebrosa. Si mientras se hallaba en ese estado su madre se ponía a divagar acerca del plan maravilloso que Dios había concebido para él, difícilmente podría contener los graznidos de su risa histérica. «Me necesitas, Johnny. Necesitas que te explique que...» «Primeramente necesito curarme», la interrumpió. «Cuando ya pueda caminar, me explicarás todo lo que quieras, ¿de acuerdo?»
Vera no contestó. En su rostro se reflejaba una expresión casi cómica de terquedad, aunque en realidad eso no tenía nada de gracioso, absolutamente nada. No había sido más que un capricho del destino. Todo habría cambiado si hubiera pasado por esa carretera 5 minutos antes o después. Ahora, aquí estamos todos soberanamente jodidos, y ella cree que es un plan divino. Supongo que debe optar entre creerlo y enloquecer. Para romper el incómodo silencio, Johnny preguntó: «Bueno, papá, ¿reeligieron a Nixon? ¿Quién fue el candidato que se le opuso?» «Lo reeligieron», asintió Herb. «Su rival fue McGovern». «¿Quién?» «McGovern, George McGovern, senador de South Dakota». «¿No fue Muskie?» «No, pero Nixon ya no es presidente. Renunció». «¿Cómo?» «Sí, era un embustero», explicó Vera severamente. «Se hinchó de soberbia y el señor lo abatió». «¿Nixon renunció?» Johnny estaba pasmado. ¿Él? «Las alternativas eran renunciar o ser destituido», respondió Herb. El Congreso se disponía a enjuiciarle. Johnny comprendió súbitamente que se había producido un cataclismo inmenso y fundamentalmente en la política norteamericana, casi seguramente como consecuencia de la guerra de Vietnam, y que él se lo había perdido. Por primera vez se sintió realmente como Rip Van Winkle. ¿Hasta qué punto habían cambiado las cosas? Casi tenía miedo de preguntar. Entonces se le ocurrió una idea escalofriante. ¿Agnew es presidente?» «Ford», dijo Vera, «un hombre bueno y muy honesto». «¿Henry Ford es presidente de los Estados Unidos?» «Henry no», corrigió Vera. «Jerry». Johnny los miró alternadamente, casi convencido de que todo eso era un sueño o una broma grotesca. «Agnew también renunció», prosiguió Vera. «Tenía los labios apretados y blancos. Era un ladrón, aceptó un soborno en su mismo despacho. Eso es lo que cuentan». «No renunció por el soborno», manifestó Herb. «Renunció por un chanchullo de Maryland. Estaría metido hasta el cuello, supongo». Nixon propuso para la vicepresidencia a Jerry Ford. Entonces, Nixon renunció en el pasado mes de agosto, y Ford le sustituyó. Él propuso a Nelson Rockefeller para la vicepresidencia. Así están las cosas ahora. «Un divorciado», sentenció Vera hoscamente. «Dios no permita que llegue a la presidencia». «¿Qué hizo Nixon?», inquirió Johnny. «Quiero decir, si ya planeaban destituirle». «Fue por Watergate», le interrumpió Vera. «¿Watergate? ¿Ese es el nombre de una operación en Vietnam o algo así?» «El Watergate Hotel de Washington», replicó Herb. «Unos cubanos irrumpieron en las oficinas del Comité Demócrata que estaban instaladas allí y les pillaron. Nixon lo sabía. Intentó encubrir el crimen». «¿Hablas en serio?», consiguió articular Johnny. «Estaba registrado en las cintas magnetofónicas», afirmó Vera. «Y ese John Dean, a mi juicio, no era más que una rata resuelta en abandonar el barco que se hundía. Un vulgar chismoso». «¿Puedes explicarme todo esto, papá?» «Lo intentaré», asintió Herb, «pero no creo que se sepa todo, ni siquiera ahora. Y te traeré los libros. Ya se han escrito más o menos 1 millón de libros sobre el tema, y sospecho que aparecerá otro 1 millón antes de que se cierre el caso. Justo antes de las elecciones, en el verano de 1972. 2. Eran las 10:30 y sus padres se habían marchado. Las luces del pabellón estaban amortiguadas. Johnny no podía conciliar el sueño. Todo daba vueltas en su cabeza.
una avalancha alarmante de nuevos datos. Nunca habría imaginado que el mundo podía cambiar tan espectacularmente en tan poco tiempo. Se sentía desafinado y con el paso cambiado. El precio de la gasolina había aumentado casi un 100%, según su padre. Cuando él había sufrido el accidente, el litro de gasolina costaba aproximadamente 8 centavos. Ahora costaba 15 centavos y a veces se formaban colas en los surtidores. El límite legal de velocidad en todo el país era de 85 kilómetros por hora y los camioneros que transportaban cargas a grandes distancias casi se habían sublevado contra esta medida. Pero todo esto no era nada. La guerra había terminado. Vietnam se había vuelto comunista. Herb dijo que esto había ocurrido precisamente cuando Johnny empezaba a dar señales de que tal vez saldría del coma. Después de tantos años y derramamientos de sangre, los herederos del tío Ho habían enrollado al país como si fuera una persiana en cuestión de días. El presidente de los Estados Unidos había viajado a China. No Ford, sino Nixon. Había viajado antes de renunciar. Nada menos que Nixon, el viejo cazador de brujas en persona. Si no se lo hubiera contado su padre, Johnny se había negado categóricamente a creerlo. Era una exageración, era demasiado aterrador. De pronto, no quiso saber más, por miedo a enloquecer totalmente. Esa pluma que había utilizado el Dr. Brown, ese rotulador, ¿cuántos elementos análogos existían? ¿Cuántos centenares de insignificancias? Todas las cuales subrayaban hasta el hartazgo la misma noción. Has perdido una parte de tu vida, casi el 6%, si debemos dar crédito a las estadísticas. Te has quedado a la saga de los tiempos, se te han escapado. ¿John? Era una voz suave. ¿Está durmiendo John? Se volvió. Una vaga silueta se recortaba en el vano de su puerta. Un hombre menudo, cargado de hombros. Weizsäck. No, estoy despierto. Eso esperaba. ¿Puedo entrar? Sí, por favor, entre. Esa noche, Weizsäck parecía envejecido. Se sentó junto a la cama de Johnny. Esta tarde hablé por teléfono, murmuró. Llamé a la oficina de información de Carmel, California. Pregunté por la señora Johanna Borens. ¿Cree que existe el número? A menos que no figure en la guía o que no tenga teléfono, respondió Johnny. Tiene teléfono, me dieron el número. Ah, dijo Johnny. Le interesaba porque Weizsäck le caía simpático, pero eso era todo. No sentía necesidad de verificar la información que tenía acerca de Johanna Borens, porque sabía que esa información era correcta. Lo sabía tal como sabía que podía usar la mano derecha. Me quedé meditando un largo rato, prosiguió Weizsäck. Le dije que mi madre había muerto, pero eso solo era una conjetura. Mi padre murió en la defensa de Varsovia. Mi madre sencillamente no volvió a aparecer. ¿Sabe? Era lógico suponer que había muerto durante el bombardeo, durante la ocupación, usted entiende. No apareció nunca, así que era lógico suponerlo. ¿La amnesia? En mi condición de neurólogo puedo asegurarle que la amnesia permanente general es muy, muy rara. Probablemente más rara que la auténtica esquizofrenia. Nunca he leído la historia de un caso documentado que durara 35 años. Hace mucho tiempo que se curó de la amnesia, explicó Johnny. Creo que sencillamente bloqueó el recuerdo. Cuando recobró la memoria había vuelto a casarse y tenía 2 hijos, probablemente 3. Quizás el recuerdo se convirtió en una experiencia culpable. Pero sueña con usted, el niño que está a salvo. ¿Le telefoneó? Sí, contestó Weizsäck. Utilicé el telediscado.
¿Sabe que ahora se puede emplear este sistema? Sí, es muy cómodo. Marca el 1, el prefijo de la zona, el número, 11 dígitos y está en contacto con cualquier punto del país. Es asombroso. En cierto sentido asusta. Un niño, un joven me atendió. Pregunté si la señora Borens estaba en casa. Lo oí gritar, «¡Mamá, es para ti!» Y de pronto el auricular golpeó contra la mesa, o el escritorio o lo que fuera. Yo me hallaba en Bangor, estado de Maine, a menos de 60 kilómetros del océano Atlántico, y oía cómo un joven depositaba el auricular sobre la mesa en una ciudad de la costa del Pacífico. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que me alarmó. La espera pareció larga. Entonces, ella levantó el auricular y preguntó, «¿Diga?» ¿Qué respondió usted? ¿Cómo actuó? No actuó de ninguna manera. Para decirlo con sus palabras, murmuró Waysack, con una sonrisa sesgada. Corté la comunicación, y me habría gustado beber copiosamente, pero no lo hice. ¿Está convencido de que era ella? ¡Qué pregunta ingenua, Johnny! En 1939 yo tenía 19 años. Desde entonces me he vuelto a oír la voz de mi madre. Cuando la conocí, ella hablaba solo en polaco. Ahora yo hablo solo en inglés. He olvidado muchas palabras de mi lengua natal, de lo cual me avergüenzo, por supuesto. ¿Cómo podría convencerme de una cosa u otra? Sí, pero ¿se convenció? Waysack se pasó lentamente la mano por la frente. Sí, contestó. Era ella, era mi madre. ¿Pero no pudo hablarle? ¿Por qué habría de hacerlo?, preguntó Waysack, con tono casi colérico. Su vida es su vida, ¿no le parece? Lo que usted dijo es cierto, el niño está a salvo. ¿Acaso debo desquiciar a una mujer que solo ahora empieza a vivir sus años de paz? ¿Debo arriesgarme a destruir definitivamente su equilibrio? En cuanto a esos sentimientos de culpa que usted mencionó, ¿debo abrirles las compuertas o debo correr? No lo sé, replicó Johnny. Eran preguntas inquietantes y no estaba en condiciones de contestarlas, pero intuía que Waysack intentaba expresar algo acerca de lo que había hecho. Cuando formulaba esos interrogantes que no podía elucidar, el niño está a salvo, la mujer también lo está en Carmel, el país se interpone entre ellos y lo dejaremos así. ¿Pero qué me dice usted, John? ¿Qué haremos con usted? No entiendo a qué se refiere. Entonces se lo explicaré paso a paso. El Dr. Brown está furioso. Está furioso conmigo, con usted y consigo mismo. Sospecho, porque cree a Mary es algo que durante toda su vida definió con certeza como un perfecto disparate. La enfermera que asistió a la escena no guardará el secreto. Esa noche se lo contará a su marido en la cama y es posible que todo termine allí. Pero también es posible que el marido se lo cuente a su jefe, y es muy posible que la noticia llegue a los diarios mañana por la noche. Paciente en coma despierta dotado con dotes de clarividencia. ¿Clarividencia?, repitió Johnny. ¿Así que de eso se trata? Sinceramente no sé de qué se trata. ¿Es un don parapsicológico? ¿De adivinación? Palabras cómodas que no se describen en nada. Absolutamente nada. Usted le advirtió a una de las enfermeras que a su hijo le operarían del ojo con buenos resultados. Marie, musitó Johnny. Sonrió un poco. Le gustaba Marie. Y el rumor ya ha corrido por todo el hospital. ¿Vio el futuro? ¿Eso es lo que llamamos clarividencia? No lo sé. Tomó entre sus manos una foto de mi madre y pudo decirme también dónde vive hoy. ¿Sabe dónde se encuentran los objetos y las personas extraviadas, acaso? ¿Eso es lo que llamamos clarividencia? ¿Puede leer los pensamientos? ¿Puede influir sobre los objetos del mundo físico? ¿Curar mediante imposición de manos?
Estas son las facultades que algunos llaman parapsicológicas. Todas están asociadas con la idea de clarividencia. Son facultades de las que el Dr. Brown se ríe. ¿He dicho que se ríe? No, no se ríe, se mofa de ellas. ¿Y usted no?, preguntó Johnny. Yo pienso en Edgar Cayce y en Peter Hurkos. Intenté hablarle al Dr. Brown de Hurkos y se burló. No quiere tocar el tema, no quiere saber que existe. Johnny permaneció callado. ¿Qué haremos entonces con usted?, preguntó Weizsäck. ¿Acaso es indispensable hacer algo? Creo que sí, respondió Weizsäck. Se puso en pie. Dejaré que lo piense usted mismo, pero cuando piense, no olvide esto. Hay cosas que es mejor no ver y hay cosas que es mejor perder que encontrar. Se despidió de Johnny y se fue en silencio. Ahora Johnny estaba muy cansado, pero a pesar de eso, el sueño tardó mucho en llegar. Capítulo 9. 1. Para la primera operación de Johnny fijaron la fecha del 28 de mayo. Tanto Weizsäck como Brown le explicaron minuciosamente el procedimiento. Le inyectarían un anestésico local. Ninguno de los dos creía que se pudiera correr el riesgo de recurrir a la anestesia general. La primera operación abarcaría las rodillas y los tobillos. Le estirarían sus propios ligamentos, que se habían encogido durante el largo sueño, con una combinación de milagrosas fibras plásticas. El plástico sería el mismo que se empleaba en las operaciones de bypass de válvulas cardíacas. El problema no consistía tanto en saber si el organismo aceptaría o rechazaría los ligamentos artificiales, le explicó Brown, sino en saber si sus piernas estaban en condiciones de adaptarse al cambio. Si obtenían buenos resultados con las rodillas y los tobillos, había otras 3 operaciones en ciernes. Una para los ligamentos largos de los muslos, otra para los ligamentos de las articulaciones del codo y posiblemente una tercera en el cuello, que apenas tenía movilidad. Las operaciones las ejecutaría Raymond Rupp, que era el pionero de esa técnica. Rupp viajaría en avión desde San Francisco. ¿Por qué le interesó a ese fulano si es una superestrella?, preguntó Johnny. Superestrella era una palabra que había aprendido de Marie. Esta la había aplicado a un cantante parcialmente calvo con gafas que respondía al improbable nombre de Elton John. Usted menosprecia sus propias cualidades de superestrella, respondió Brown. En los Estados Unidos, solo hay un puñado de personas que se han recobrado de coma tan largos como el suyo. Y de ese puñado, usted es el que ha tenido la recuperación más radical y grata de la lesión cerebral aneja. Sam Weizsäck fue más drástico. Usted es un cobaya, ¿entiende? ¿Cómo? Sí, mire la luz, por favor. Weizsäck dirigió un rayo de luz hacia la pupila del ojo izquierdo de Johnny. ¿Sabe que con este dispositivo puedo observar directamente su nervio óptico? Sí, los ojos son algo más de lo que las ventanas del alma. Son uno de los puntos de mantenimiento más cruciales del cerebro. Un cobaya, repitió Johnny hoscamente, mientras miraba el foco feroz de luz. Sí, la luz se extinguió. No se compadezca a sí mismo. Muchas de las técnicas que emplearemos para ayudarle y algunas de las que ya hemos empleado fueron perfeccionadas durante la guerra de Vietnam, en los hospitales para veteranos de guerra. Ahí no escasean los cobayas, ¿entiende? Usted despierte el interés de un hombre como Rupp, porque su caso es único. He aquí un paciente que ha dormido 4 años y medio. ¿Podemos conseguir que vuelva a caminar? Este es un problema interesante. Rupp imagina la monografía que escribirá al respecto para el New England Journal of Medicine. Sueña con ella
tal como un crío sueña con los juguetes nuevos que encontrará al pie del árbol en Navidad. No le ve a usted, no ve a Johnny, no ve a Smith. A Johnny Smith, que debe utilizar la chata y pulsar el timbre para que la enfermera venga a rascarle la espalda. Esto es bueno. No le temblarán las manos. Sonríe a Johnny. Este Rube tiene pinta de empleado de banca, pero es quizás el mejor cirujano de Norteamérica. Sin embargo, a Johnny le resultó difícil sonreír. Había leído obedientemente los folletos que le había dejado Vera. Le habían deprimido y le habían hecho temer nuevamente por la cordura de su madre. Uno de ellos, escrito por un hombre llamado Salem Kirwan, le había parecido casi pagano por la forma en que contemplaba tiernamente un cruento apocalipsis y los desmesurados asadores del infierno. Otro describía al anticristo que se aproximaba en términos propios de una revista barata de relatos terroríficos. Los restantes configuraban una feria tenebrosa de locura. Cristo vivía bajo el Polo Sur. Dios pilotaba platillos voladores. Nueva York era Sodoma. Los Ángeles era Gomorra. Hablaban de exorcismos, de brujas, de toda clase de elementos visibles e invisibles. Él no podía conciliar sus panfletos con la mujer religiosa, pero práctica que había conocido antes de entrar en coma. 3 días después del episodio relacionado con la instantánea de la madre de Wishak, un reportero delgado y moreno del Daily News de Bangor, llamado David Bright, se presentó en la puerta de la habitación de Johnny y preguntó si éste podía concederle una entrevista. ¿Se lo ha preguntado a los médicos?, inquirió Johnny. Bright sonrió. Sinceramente no. Está bien, asintió Johnny. En ese caso, se la concederé con mucho gusto. Usted pertenece a la categoría de los hombres con los que me entiendo bien, comentó Bright. Entró y se sentó. Sus primeras preguntas giraron en torno al accidente y de las ideas y sentimientos que se le habían ocurrido y que había experimentado al salir del coma. También descubrir que había pasado casi media década. Johnny las contestó sincera y verazmente. Después, Bright le dijo que según sabía de buena fuente, Johnny había desarrollado una especie de sexto sentido como consecuencia del accidente. ¿Lo que quiere saber es si tengo facultades parapsicológicas?, preguntó Johnny. Bright sonrió y se encogió de hombros. Eso bastará para empezar. Johnny había reflexionado cuidadosamente acerca de las cosas que le había dicho Wishak. Cuanto más pensaba, más se convencía de que Wishak había procedido correctamente al colgar el auricular sin pronunciar una palabra. Johnny había empezado a asociar eso en su mente con aquel cuento de W. Jacobs, The Monkey's Paw, o La pata de mono, pues ésta concedía 3 deseos, pero el precio que había que pagar por cada uno de ellos era temible. La anciana pareja había deseado 100 libras y había perdido a su hijo en un accidente de trabajo. La indemnización que había pagado la fábrica había ascendido precisamente a 100 libras. Entonces la anciana había deseado que su hijo volviera y había vuelto. Pero antes de que ella pudiera abrir la puerta y ver el monstruo que había evocado de la tumba, el anciano había utilizado el último deseo para enviarlo de nuevo a su lugar de reposo. Como decía Isaac, ciertas cosas era mejor perderlas que encontrarlas. No, respondió, no tengo más facultades parapsicológicas que usted. Según mi fuente, usted es... Pues no, no es verdad. Bright sonrió con una expresión un poco cínica. Pareció debatir consigo mismo si valía la pena insistir y después pasó a una página en blanco de su libreta de anotaciones. Empezó a preguntarle a Johnny por sus perspectivas con respecto al futuro y por sus sentimientos acerca del camino de retorno. Y Johnny también contestó esas preguntas con la mayor honestidad posible.
¿Qué hará, pues, cuando salga de aquí?, inquirió Bright. Aún no lo he pensado realmente, dijo Johnny. Todavía trato de acostumbrarme a la idea de que el presidente es Gerald Ford. Bright rió. Usted no es el único amigo. Supongo que volveré a la docencia, pero por ahora eso está tan lejos que ni siquiera vale la pena pensarlo. Bright le agradeció la entrevista y se fue. El artículo apareció en el diario 2 días después, uno antes de la operación de la pierna. Estaba al pie de la primera plana y el titular decía: John Smith, moderno Rip Van Winkle, enfrenta un largo camino de retorno. Había 3 fotos: el retrato de Johnny para el anuario de la Cliff Mills High School, tomado apenas una semana antes del accidente, una foto de Johnny en su lecho del hospital, flaco, retorcido y con sus brazos y piernas en posición doblada, y entre esas dos una foto del taxi casi totalmente destrozado, tumbado como un perro muerto. El artículo de Bright no hablaba del sexto sentido, facultades de precognición o talentos insólitos. ¿Cómo consiguió apartarle del tema de la percepción extrasensorial?, le pregunté esa noche a Weizsack. Johnny se encogió de hombros. Parecía un buen tipo, quizás. No quiso ponerme en aprietos. Quizá no, murmuró Weizsack, pero no lo olvidará. No si es un buen reportero, como creo que lo es. ¿Lo cree? Hice algunas averiguaciones, dijo Weizsack. ¿Para salvaguardar mis mejores intereses? Todos hacemos lo que podemos, ¿no es así? ¿Está nervioso por la operación de mañana, Johnny? Nervioso no. Asustado sería la palabra más apropiada. Sí, claro que lo está. Yo también lo estaría. ¿Estará presente Weizsack? Sí, en el observatorio del quirófano arriba. No podrá distinguirme de las otras personas enfundadas en batas verdes, pero estaré allí. Use un distintivo, dijo Johnny. Use un distintivo para que sepa que se trata de usted. Weizsack le miró y sonrió. Está bien, me prenderé el reloj a la bata. Estupendo, asintió Johnny. ¿Y el Dr. Brown también concurrirá? El Dr. Brown estará en Washington. Mañana hablará de usted ante la American Society of Neurologists. He leído su ponencia, es muy buena. Quizás exagera. ¿A usted no le invitaron? En realidad no me gusta volar. Eso sí que me asusta. Y tal vez prefirió quedarse aquí. Weizsack sonrió de soslayo. Separó las manos y no dijo nada. No me estima mucho, ¿verdad?, preguntó Johnny. Me refiero al Dr. Brown. No, no mucho, contestó Weizsack. Cree que usted nos está tomando el pelo, que inventa cosas por razones que solo usted conoce, que busca atraer atención. Quizá. No le juzgo solo por eso, John. Su mentalidad le impide pensar de otra manera. Si necesita sentir algo por Jim, procure que sea un poco de compasión. Es un hombre brillante y llegará lejos. Ya ha recibido propuestas y muy pronto abandonará estos fríos bosques del norte y Bangor no volverá a verlo. Irá a Houston o a Hawái, o posiblemente incluso a París. Pero tiene extrañas limitaciones. Es un mecánico del cerebro. Lo ha disecado con su bisturí y no ha encontrado el alma. Por tanto, para él, esta no existe. Se parece a los astronautas rusos que dieron la vuelta a la Tierra y no vieron a Dios. Tiene el empirismo de los mecánicos y los mecánicos no son más que niños con un control extraordinario sobre los motores. No le cuente nunca que dije esto. No se lo contaré, afirmó John. Y ahora debe descansar, pues mañana le aguarda una jornada larga. 2. Lo único que Johnny vio del mundialmente famoso Dr. Rip durante la operación
Fueron un par de gafas con una gruesa montura de carey y una gran verruga del lado izquierdo de su frente. El resto estaba oculto por el gorro, la bata y los guantes. A Johnny le habían aplicado 2 inyecciones antes de la operación, una de Demerol y otra de atropina, y cuando le transportaron estaba como embriagado. La anestesia se acercó con la jeringa de novocaína más grande que Johnny había visto en su vida. Esperaba que la inyección fuera dolorosa y no se equivocó. Se le aplicaron entre la LA y la L5, la cuarta y quinta vértebra lumbar, a suficiente altura para no pinchar ese manojo de nervios que, situado en la base de la columna vertebral, se parece vagamente a una cola de caballo. Johnny yacía boca abajo y se mordió el brazo para no gritar. Después de un lapso interminable, el dolor empezó a reducirse a una embotada sensación de presión. Por lo demás, la mitad inferior de su cuerpo había desaparecido por completo. El rostro de Rupp se cernía sobre él. El bandido verde, pensó Johnny. Jesse James con sus gafas de montura de carey, la bolsa o la vida. ¿Está cómodo, señor Smith?, preguntó Rupp. Sí, pero preferiría no volver a vivir esta experiencia. Puedo leer una revista si quiere, o mirar por el espejo si eso no le aterra. Está bien. La tensión enfermeral, por favor. 12/7,6, doctor. Maravilloso. Bueno, socios, ¿empezamos? Guárdenme una pierna de pollo, dijo Johnny débilmente, y le sorprendió el coro de risas sonoras. Rupp le palmeó el hombro cubierto por la sábana, con una mano enfundada en el fino guante. Vio cómo Rupp escogía un bisturí y desaparecía detrás de las cortinas verdes suspendidas del aro de metal que se curvaba encima de Johnny. El espejo era convexo, y Johnny tenía una imagen bastante clara, aunque un poco deforme, de todo lo que ocurría. «Oh, sí», comentó Rupp. «Oh, sí, aquí está lo que buscamos. Muy bien, pinzas, por favor. Vamos, enfermera. No se duerma, por el amor de Dios». «Sí, señor, creo que ahora me hace falta una de estas». «No, espere. No me dé lo que pido. Deme lo que necesito». Con unas pinzas la enfermera le tendió a Rupp algo que parecía un manojo de alambres finos apelmazados. Rupp lo tomó delicadamente en el aire con otras pinzas. «Parece una comida italiana», pensó Johnny. «Y mira toda esa salsa de espagueti». Eso fue lo que lo hizo sentir descompuesto, y miró en otra dirección. El resto de la banda de forajidos le observaba desde arriba, desde la galería. Sus ojos parecían pálidos y despiadados y aterradores. Entonces identificó a Waysack, el tercero a partir de la derecha, con el reloj sujeto a la pechera de la bata. Johnny saludó con un movimiento de cabeza. Waysack devolvió el saludo. Esto le hizo sentir un poco mejor. 3. Rupp completó las conexiones entre rodillas y pantorrillas, y a Johnny le volvieron boca arriba. La operación continuó. La anestesista le preguntó si se sentía bien. Johnny le contestó que creía sentirse todo lo bien que era posible, dadas las circunstancias, por supuesto. Ella le preguntó si le gustaría escuchar una grabación y él respondió que sí. Pero pocos minutos después, la voz clara y dulce de Joan Bass pobló el quirófano. Rupp hacía lo suyo. Johnny se sintió somnoliento y se durmió. Cuando se despertó, la operación no había terminado. Waysack seguía allí. Johnny levantó una mano dándole por enterado de su presencia, y Waysack volvió a saludar con la cabeza. 4. Una hora más tarde concluyó la operación.
Le transportaron a una sala de recuperación donde una enfermera le preguntaba constantemente si podía decirle cuántos dedos del pie le tocaba. Después de un rato, pudo decírselo. Entró Rob con su máscara de bandido colgada a un costado. ¿Está bien?, preguntó. Sí, la operación salió a pedir de boca, anunció Rob. Soy un optimista. Me alegro. Le dolerá un poco, continuó Ruth. Bastante, quizá. La fisioterapia misma será muy dolorosa al principio, pero perseveré. Perseveraré, murmuró Johnny. Buenas tardes, dijo Ruth, y se fue. Probablemente, pensó Johnny, para hacer a toda prisa 9 hoyos en el campo local de golf antes de que oscureciera demasiado. 5. Le dolerá bastante. Hacia las 9 de la noche habían desaparecido los últimos efectos de la anestesia local, y Johnny estaba en un grito. Le prohibieron que moviera las piernas sin ayuda de 2 enfermeras. Se sentía como si le hubieran rodeado las rodillas con correas erizadas de clavos y cruelmente ceñidas. El tiempo se arrastraba con lentitud de oruga. Miraba el reloj, seguro de que había transcurrido 1 hora desde que lo habían consultado por última vez, y descubría que solo habían pasado 4 minutos. Se convencía de que no podía soportarlo otro minuto. Pensó en todos los minutos que tenía por delante, apilados como monedas en una ranura de 8 kilómetros de altura. Y la depresión más negra que había conocido en su vida se precipitó sobre él como una ola lisa y sólida, y le arrastró al fondo del abismo. Iban a torturarlo hasta la muerte. Operaciones en los codos, los muslos, el cuello, fisioterapia, aparatos ortopédicos, sillas de rueda y bastones. Recordó. Le dolerá. Perseveré. No, persevere usted, pensó Johnny. A mí déjeme en paz. No vuelva a acercarse a mí con sus cuchillos de metarife. Si esto es lo que usted entiende por ayuda, no quiero que me la preste. Un dolor palpitante continuó que se le hincaba en las carnes. Una tibieza chorreante en su vientre. Se había orinado encima. Johnny volvió la cara hacia la pared y entonces lloró.